escaneo y rápidamente tiene la posibilidad de llegar a este programa de actualidad, de tendencia, de cosas entretenidas. Me pillo sobre las mentes. Sí. Ya, que es la nariz. Venís de vacaciones ahí. Ya, oye, aquí está con nosotros Danica Marinovich. Déjame presentar y ahí vamos a poner inmediatamente tu título también, terapeuta transpersonal, coach, conferencista, y ahí está también tu Instagram. ¿Cómo estuvo estas mini vacaciones, Danica? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, saludo a todos los que nos están acompañando en este momento. Vengo un poquito afónica, pero porque estaba en el sur y hacía un frío, pero estaba exquisito el frío. ¿Te tomó? Claro, como me tomó el frío, ¿ya? Me tomó el frío. Bueno, pasé por todos los momentos en el sur, había solcito, granizo, lluvia, tormenta al final, así que estoy súper contenta. Así me recibió la naturaleza. ¿Hace bien estos cambios? Sí, por supuesto, porque sales de lo que estás acostumbrado a vivir y vas a otro lugar. De hecho, hice cosas que me gusta y que me divierta también. Bien, sí, anduve en moto, estuve ordeñando una vaca ahí en el campo, claro. Oye, pensé que maravilloso. Hay gente que no sabe lo que es una vaca. No tiene idea. Nunca, Exactamente. No tiene contacto con la naturaleza, con los animales. Sí. Y la naturaleza te conecta mucho. A mí me gusta mucho hacer ese equilibrio entre la naturaleza y también mi diario vivir, porque me vuelve a llenar de energía, y para mí eso es importante. Bueno, a nosotros nos llena de energía tu presencia, Danica Marinovich. Ahí aparece en pantalla cómo se pueden comunicar contigo a través de las redes sociales, principalmente del Instagram. Ahí está Danica en pantalla. Y voy a grabar ahora, Jorge, en el Instagram. ¿Vas a grabar o vas a emitir? Voy a emitir. Te solicito. ¿Puedes? ¿Me vas a solicitar? Sí, te puedo solicitar a ti, sí. Bueno. ¿Me quieres acompañar en este momento? Démosle nomás. Vamos, ¿Me quieres acompañar? Bueno. Démosle nomás. Así que te voy a solicitar. También voy a saludar a la gente, acá, a los que están acá conmigo, viendo este programa, Ponte Online, y también a los que están en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas que se ven, en Twitter también. ¿Ya? Oye, no he recibido ninguna invitación. Acá te voy a invitar, viste, ya empezaron a entrar. Y Ponte Online. Ahí está. Menciones. Ponte, espérame un poquito, acá vamos a entrar. Ahora te acabo de invitar, Jorge. ¿Ya? Entonces tú silencia el micrófono para que lo hagamos bien hoy, bien. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia de hacer los duelos y de cerrar los ciclos, y por qué y para qué es tan importante, cómo lo que tenemos que tener como en una conciencia básica de que es prioridad cerrar duelos, cerrar ciclos para poder avanzar a un estado mejor en nosotros mismos. ¿Entraste, Jorge? No. A ver, ya, que no entra. ¿Cómo están todos? No, si no estamos. Mira, el tiempo no se pierde. Ya hay. Invitación de nuevo. Se invierte. Se invierte, vamos a eso. Perfecto, bueno, pero a veces sí perdemos el tiempo y tenemos que tener tiempo, así que tenemos que recuperar. Te acabo de invitar. O sea, me estoy diciendo que no entiendo. A ver, espera. Sí, te acabo de invitar, voy a volver a invitarte. Bueno, y si no, voy a hablar acá, ¿no? ¿Ya? Si no acá, no te invito más. Yo no te invito más. ¿Cómo están, chicos? Ya, partimos. Listo. Los duelos, cómo se viven, cómo se fortalecen, cómo se superan. Eso, yo quiero preguntarte a ti, Jorge, algo importante. ¿Has vivido algún duelo que para ti ha sido difícil? Porque vamos a separar un poco lo que significa los duelos. Es un proceso donde uno pasa por diferentes fases y etapas que son importantes para el crecimiento de nosotros, para nuestra salud mental, física y emocional. Ahora, ante estos duelos, que son los procesos psicológicos que vivimos tras una pérdida, y que vamos a hablar de diferentes formas de pérdida o cómo se siente de distinta manera, ante una pérdida de una persona querida, ya de un familiar, de una muerte, ante un duelo de una ruptura amorosa también, que no es fácil y también es difícil, o ante un duelo de lo que significa una separación, de una forma de vivir. Incluso tenemos cambios en nuestra vida donde hemos vivido de una forma y perdemos esa forma, también podemos vivir un duelo. Entonces, duelo se entiende como un proceso de adaptación, ¿no? Es un proceso psicológico de adaptación ante una herida, ante un dolor, ante una pérdida, ante un abandono, ante la sensación de sentirme separada de eso que para mí era un referente,
o separada de lo que a mí me entregaba me llenaba mis necesidades, o lo que sea que signifique que estoy bien con esa persona, o como haya estado, pero es un proceso donde uno tiene que hacer un aprendizaje, un crecimiento, pero vivir diferentes etapas del duelo. Entonces yo te voy a preguntar a ti, Jorge, porque podemos hablar todo el día si queremos de los duelos, pero yo te voy a preguntar, ¿has vivido alguna ruptura amorosa o has tenido algún duelo de alguien querido para ti que te ha significado un proceso donde te ha costado superarte? Yo creo que sí, yo creo que todos hemos pasado en algún momento, sobre todo en una temprana edad, más preadolescente, adolescente, se vive de otra manera, los duelos son de otra, depende cómo te pille la vida también. Depende cómo te pille la vida y depende de la edad también, es muy importante, claro, porque cuando somos jóvenes y vivimos una ruptura amorosa o una pérdida, es otra intensidad y estamos rodeados por un entorno que también nos sentimos protegidos, acogidos y tenemos la fuerza aún para poder avanzar y continuar con nuestra vida, que es diferente a vivirlo a los 50 años, por ejemplo. O a los 47, casi 48 ya. A los 47 años, claro. Oye, sí, porque cuando uno es joven, adolescente, perdiste tu primera polola, tu segunda polola o la que te importó en ese momento, ¿no es cierto? Se te cae el mundo. Sí, se cae el mundo. Es una ruptura amorosa. Sí. Por eso te decía que no es lo mismo una separación consensuada de ambos, de dos personas que ya tienen un desenlace y que dicen, bueno, tú continúa tu camino y yo el mío. Hay una pérdida ahí, duele, pero no es la misma intensidad a una ruptura o a una pérdida de un ser querido que no me lo esperaba y de repente ya no está. Entonces, yo creo, bueno, yo he perdido varios seres queridos, de hecho mi familia, mi hermana, mi padre y mi madre, amistades también, que han sido difíciles. Yo nunca me he puesto en el caso de perder un hijo, creo que ahí para mí, no sé, no creo estar preparada para eso, porque el ser humano está preparado para ver morir a sus padres, ¿ya? Pero no a sus hijos, entonces para eso de ahí yo no lo puedo hablar, pero sí he conversado con las personas y he trabajado con gente que han perdido hijos, que es un dolor que se lleva toda la vida, pero se puede aprender a vivir con ese dolor y por eso es importante el duelo, la etapa del duelo. Ahora en las rupturas también es distinto, porque en las rupturas tú te quedas con muchas expectativas con esa persona, quizás pensaste tener una vida con esa persona o tenías muchos proyectos con esa persona y de repente todo se terminó y que te quedaste ahí. En esas etapas del proceso del duelo, que vamos a hablar de las 7 etapas, pero antes de eso te había hecho una pregunta, Jorge. y te pregunté, ¿tú viviste en la adolescencia eso? Sí. ¿Ya? Sí, yo claro, y me sufrí y toda la cuestión. Me llegó, me impactó, me choreó en ese momento. Vale, sí. En la adolescencia, pero ya más adulto. Más adulto, yo creo que sí, puede ser también, pero con otra intensidad, si eso es lo que conversamos. Con la intensidad menor. Sí, un poquito menor. Ok, vale, sí. Quiero entenderlo, o es lo que me tocó, digamos. O es lo que te tocó, es lo que me tocó, porque no sufrí gran pérdida, digamos, en el ámbito sentimental. Claro. Mira, hay diferentes formas de sentir la pérdida y las rupturas amorosas. Por eso quería separar un poco lo que significa la pérdida ante una ruptura amorosa. Igual se siente internamente la sensación de abandono, de soledad, depende cómo te pille parado también, y si pusiste muchas expectativas o qué significaba para ti esa persona, qué representaba para ti esa persona, si esa persona representaba, y en qué momento también llegó esa persona a tu vida, si en tu vida estabas con... entonces hay una infinidad de formas de vivir las rupturas o las sensaciones que uno tiene o las pérdidas o el abandono. Nos vamos a enfocar, porque depende de cada persona, esto es súper individual y personal, pero nos vamos a enfocar porque es importante hacer el duelo. Eso es lo más importante aquí ahora, ¿ya? Más que cómo se vive intensamente, dependiendo de la circunstancia y dependiendo de tus necesidades, de cada cual, de la experiencia también. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que pasar por fases donde nosotros tenemos que regenerar nuestra estructura cerebral, nuestra mente, nuestro cerebro y también nuestra parte emocional. En esas fases que nosotros quedamos como con algo que se cortó, se terminó, ya no está,
el cerebro empieza a generar unos estados, por ejemplo, en el primer estado es de negación, uno cree que no está pasando nada, que va a volver la persona o que esto no sucedió, y cuando nos quedamos pegados en una etapa del duelo es que los duelos pueden ser muy largos, hasta se pueden volver patológicos. El proceso del duelo es normal, tenemos que vivirlo porque todo eso que vivimos con una persona, ponte tú, yo voy a hablar de una relación amorosa, ¿ya? No una ruptura de una relación amorosa. Ahí hay ciertas cosas que la otra persona me entregaba a mí, que me hacía sentir, y apegos que yo necesité. Entonces tenemos que ver en ese aprendizaje, además de todo eso que yo necesito de la otra persona que ya no está, ¿cómo me lo puedo dar yo a mí mismo? También tenemos que darnos cuenta de qué es lo que yo no le entregué al otro. ¿Cómo podría haber sido mejor persona también con el otro? O qué arrastré de mis relaciones anteriores a esta relación que en el fondo dificultó que pudiéramos tener un vínculo sano. O que también el otro, o que yo no estaba dispuesta a permitir de la otra persona. Entonces, o qué es lo que yo quiero para mi vida, o sea, uno va aprendiendo en estas relaciones qué es lo que necesita. Entonces, en el primer proceso, cuando nosotros no nos damos cuenta, estamos en negación, no vemos nada, hasta que pasamos a un segundo proceso que es la confusión. Y ahí en la confusión nosotros se nos mezclan las emociones, lo que vivimos, lo bonito, lo triste, no nos satisfacemos con nosotros mismos, sino que estamos necesitando de un otro. Pensamos que, pucha, y si le hablo, y si lo llamo, o la llamo, o vuelvo con él, o si aparece de nuevo, o si me vuelve a amar, o si lo vuelvo a amar. Entonces tenemos una confusión entre nuestras emociones y la parte mental. Después, cuando ya vemos que no se logra, o sea, que no pasa, pasamos a otra etapa que es la ira y la rabia. Todo esto son procesos normales. Entonces, a veces uno cree que se está volviendo loco. No crean que se están volviendo locos, porque es parte del proceso de cómo el cerebro empieza a gestionar todo esto. Y la otra parte, cuando tenemos la rabia, la ira, tenemos rabia con el mundo, con el otro, tenemos rabia con nosotros, y después de esa rabia que nosotros empezamos a sentir, es un proceso que podemos, de hecho, si no tenemos un autodominio, un autocontrol de nuestras emociones, podemos llegar a hacer cosas que no son muy beneficiosas ni para la otra persona ni para uno, ¿okay? Y después viene el proceso de la culpa, ya cuando pasamos ese proceso que empezamos a sentir que hice mal, o por qué no le expresé mis sentimientos a esa persona, por qué no le dije lo que sentía, por qué no le dije que no me gustaba esto, entonces, o culpar al otro, ya. Entonces vivimos ese proceso, que son procesos normales, que tenemos que saber que lo vamos a vivir o lo vamos a pasar. Entonces ahí es importante que no nos condenemos, acojámonos, abracémonos. Por eso, no solamente a las personas que están viviendo un duelo, no es fácil, es muy difícil, y sobre todo si no tienes un entorno que te acompañe o que te apoye. Y el duelo en general puede pasar de 6 meses a 1 año, ¿ya? En otros casos, cuando uno está más preparado, tiene más herramientas emocionales, pueden ser 2 meses, 3 meses, dependiendo también si eres hombre o mujer, porque la mujer vive el duelo más intenso que un hombre. Al principio es muy intenso, pero se recupera rápidamente. En cambio, el hombre, después recién de 3 o 4, 5, 6 meses, recién empieza a sentir la pérdida. Incluso hay hombres que me han dicho, después de tantos meses me di cuenta que estaba enamorado de esa persona, pero ya era tarde y ya no se podía hacer nada. Entonces, cada uno va a vivir el duelo diferente. Por eso se habla de 6 a 1 año en un duelo sano que se puede hacer. Y cuando sentimos esa parte donde estamos en la culpa, y podemos que nos acojan los demás, después viene el tema de la tristeza. Ya sabemos que ahí en la tristeza, si nosotros nos quedamos en esa tristeza profunda, es normal que tengamos que llorar, tengamos que gritar, o que de repente digamos no quiero nada con la vida, como que incluso hasta uno siente que pierde el sentido, y podemos entrar en depresión incluso. Y la depresión también, como en un estado adaptativo del cerebro del ser humano, lo que hace, como los animales que necesitan, los osos, invernar. En la depresión también bajamos nuestros niveles de energía para estar en un estado interno de autorreflexión, de autoconocimiento, de autoacogida de uno mismo. Entonces uno ya, claro, no tiene una energía para ir hacia afuera, sino que está ahí con una energía hacia adentro.
Lo importante es que lo podemos sentir, pero que no se crea que uno ya está en una depresión, sino que está en un estado depresivo que nos puede ayudar, si es que no nos quedamos pegados ahí, por supuesto, que nos puede ayudar a conectarnos con nosotros, a bajar nuestros niveles de energía para renovarnos. Es como una capacidad de readaptar nuestro cerebro, nuestro cuerpo físico, nuestra mente y volver a sentir la energía como los ciclos de la naturaleza. Igual, o sea, como cada uno va soltando, va perdiendo cosas y vuelve a sacar los frutos, ¿ya? Entonces, y desde ahí pasamos a un proceso cuando lo hemos vivido bien, acogido y buscar un entorno, y también el entorno, dejar de decirle a la persona que está en un duelo, oye, sé fuerte, párate, anda, vive la vida, porque claro, es muy fácil decir eso, pero cuando tú estás adentro de eso, no es fácil porque todavía no cuentas o no te llega esa capacidad energética para tú ir de nuevo a la vida, hasta que en un momento tu parte interna dice, se acabó, ahora continúo, ahora me puedo levantar. Y así de a poco uno se va levantando, y ahí uno empieza recién a aceptar todo lo que vivió, continúa viviendo, sintiendo diferentes cosas, abriéndose a la vida, y después viene ya el proceso de restablecerse. Es como una herida que tiene un ciclo, la herida, ¿ya? Entonces, la herida, primero se hace la ruptura, viene el dolor intenso, no te puedes ni siquiera tocar, porque te tocas, te duele muchísimo, ¿ya? Sensible, puedes pasar las noches sin dormir por la herida, ¿ya? Hasta que la herida va sanando de a poco, pero eso tiene todo un proceso. Fíjate que las heridas también viene todo lo que significa todos los microorganismos a cerrar la herida y acompañarte hasta que de repente la herida empieza a cerrar. Y cuando ya cierra bien, y ya podemos seguir avanzando. Ahora, Jorge, estás calladito hoy día. Está entretenido, pero a ver, te pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo. Hay algunos que dicen, o algunos, que dicen que un clavo saca otro clavo en el tema amoroso. Me lees la mente, me lees la mente. Sí. Eso justo te iba a decir. Está buena. Eso se llama sincronicidad. ¿Viste? Sí. Entonces, claro, porque ¿qué duelo voy a hacer? ¿O es un duelo? A su vez, no. El reiniciar otra actividad amorosa, otra relación. No es un duelo. Es tapar. Es una frescura. No. Mira, es lo que, si tú no cuentas con la capacidad necesaria para, lo que pasa es que aquí vamos a ver que queremos evadir el dolor, y la única forma es pasar por el dolor, no te queda otra, evadir el dolor. Pero lamentablemente cuando dicen un clavo saca otro clavo, sí, por un momento, pero queda toda la herida dentro, o sea, y ahí queda todo el dolor. Entonces, claro, viene la herida, se abre la herida y viene alguien y la sella, pero adentro no se produjo ninguna recuperación, ninguna sanación. Y esa persona que viene después a cerrar la herida, tú creas una necesidad más grande que con la anterior, porque si ya la segunda ocasión tú la pierdes a esa persona, o sea, tu vida se acaba, porque tienes miedo de sentir el abandono, la pérdida, la soledad. Y en el proceso, cuando nosotros estamos viendo el duelo, yo creo que más que el dolor y todo, aparte de todo eso, es un regalo, porque ahí nosotros nos acompañamos, empezamos a amarnos a nosotros, empezamos a sentir que nuestra compañía, que no hemos parado, que hemos logrado salir, que nos acogemos, que nos amamos. Pero en cambio, cuando un clavo saca otro clavo, siempre está en una dependencia gigante hacia la otra persona. Y realmente no aprendiste nada. O sea, lamentablemente evadiste muchas cosas, pero no aprendiste, porque en el fondo estás tratando de tapar ese dolor, y que aquí en el dolor viene la gran sabiduría, lamentablemente, pero así es la vida, porque tenemos que trabajar con los apegos y con las cosas que vamos proyectando afuera. Y bueno, no es decir que eso está bien o está mal, sino que la persona que hace eso es lo que pudo hacer con lo que tenía. O sea, no... quizá era tan fuerte el dolor que incluso uno puede llegar a morir o a destruirse. Sí. Hay gente que ha muerto por dolor de amor, o sea, por la sensación de perder a alguien. Incluso hay gente que se muere y al tiempo después muere la otra, porque no es incapaz de sentir. Hay muchos ejemplos. Sí, es incapaz de sentir el dolor. Yo he conocido familias que han muerto 3 personas seguidas, porque una tras otra
alguien murió en un accidente, el otro murió en un infarto, el otro murió de otra forma, porque en el fondo es tan fuerte el dolor que no puedo resistir ese dolor, ¿ok? Ahora, entonces no es que esté mal o esté bien, sino que no es lo más adecuado o lo mejor para sacar esa fortaleza interna, pero si no se puede hacer otra cosa, bueno, y la vida te pone a otro clavo, ya, bueno, ahí está, y esa persona igual va a vivir un tipo de consecuencia después hasta que pueda sanar realmente. Sí. O se queda ahí, codependiente. Sí. Oye, los afectos, el amor, digamos, que está relacionado con la pérdida, porque son cosas de la vida, que puede estar unido, ¿no es cierto? No es solamente algo, digamos, etéreo, una persona, puede ser algo físico, puede ser un duelo de una pérdida física, ¿no es cierto? A ver, te voy a poner un ejemplo muy, no sé, muy pedestre. Un deportista, una pierna. No, mucho más, incluso mucho más. No, eso es terrible también, me imagino que es un duelo terrible. Pero por ejemplo, una persona que pierde algo, le choca en el auto, por ejemplo, que le costó un mundo tener ese auto, ¿no es cierto? Y pierde ese auto, también es la persona que tiene problemas en la pega, ¿no es cierto? Que tiene años trabajando y pierde esa pega, esa labor, también es un duelo. También. Entonces, son distintos duelos con distintas intensidades dependiendo de la persona y en qué momento estáis también. Sí, en qué momento, Jorge, eso es importante porque por eso te decía, podemos hablar de pérdidas, de abandono, de sensación de separación, como tú lo vivas. Por ejemplo, una persona que a toda su vida ha trabajado y se jubila, ¿ya? Y de repente la persona le da un infarto, un tema en el corazón, o se muere de un momento a otro, o entra en un estado depresivo porque también siente que ese trabajo le daba un tipo de identidad. Igual que en un matrimonio, o sea, si yo me sentía con un tipo de identidad ante la otra persona y después ya no está esa otra persona, entonces ¿quién soy yo? Aquí empieza el tema, ¿para qué sirvo? ¿Para qué valgo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la importancia que le doy al otro? Entonces, infinidades de formas de sentir las pérdidas. Hay muchas cosas que nosotros sentimos pérdida, como tú mismo lo dijiste. Incluso una casa también puede ser una pérdida, como el trabajo, el auto, ya, cómo se pueda vivir eso. Entonces, igual todo eso hay que tomarlo en cuenta, darte cuenta qué es lo que te representaba para ti, o un trabajo, o una familia, o la pareja que representaba para ti, qué es lo que te daba el otro de positivo, que también no te gustaba del otro, también tú. ¿Qué estabas entregando o qué te faltó por entregarle a la otra persona? O faltó comunicación, o faltó voluntad, o faltó el cuidado hacia el otro también, que en el fondo es como te tienes que empezar a cuidar. Todo eso va dentro del duelo porque uno se empieza a dar cuenta. Pero en esos procesos, que empieza desde el principio hasta el final, que son 7 pasos, ya, a veces nos quedamos pegados ahí en alguno de esos pasos y tenemos que pasarlos todos, Jorge, porque es la única forma que nos volvamos a resetear y adaptar de nuevo. Exacto. Y sobre todo cuando pasamos... Y pidan ayuda si es necesario, algún familiar, algún amigo verdadero, ¿no es cierto? Que pidan ayuda. Que te puedan soportar, que te pueda apañar, como se dice. Apañar, sí. Siempre cuando termina una relación entre amigos, viene otro amigo y lo apaña, lo ayuda, lo estimula, lo alienta, lo tira para arriba en definitiva, anímicamente, ¿no? Sí, y por eso es tan importante lo que vivimos nosotros y también ver a los demás que están viviendo estos procesos, sobre todo a las personas cuando ya no tienen esa red de apoyo. O cuando ya en su ciclo de vida están en otro ciclo de vida que ya quieren estar más tranquilos y ya no están en constante juventud, ya con otro tipo de energía, también hay que apoyar, sobre todo también a las personas adultos mayores que también pierden a su familia o a su pareja y todo. Hay que acompañar. Muy entretenido el tema conversado en el día de hoy. Si quiere profundizar, si quiere establecer contacto con Danica Marinovich, ahí está el Instagram en pantalla, que es Danica Marinovich, con C, ¿no es cierto? Para quienes nos están escuchando, Marinovich, .b corta o V, como le dicen. Sí. ¿No es cierto? Exacto. Se dice correctamente.
Bueno, de todas maneras voy a seguir hablando de esto y antes de terminar los quiero invitar para mi próximo taller, El poder de tu subconsciente, cómo gobierna tu vida, que ahora viene ya en una semana más, así que los invito a todos para que participen. Todo esto nos da herramientas para vivir la vida de una forma diferente y que todas las experiencias de nuestra vida sean aprendizaje, más que nos ayuden a potenciarnos, sino que no nos destruyan, ¿ok? Eso. Exacto. Así muy que invitados edificante. todos. Me pareció muy bien aprovechar entonces esa invitación que tú nos haces y nos encontramos el próximo jueves, ¿no es cierto? Ya nos encontramos el próximo jueves a las 12 ya. Y a las 12:30 con Inés Sante. Viene Inés Sante. Sí, también va a venir, así que vamos a estar hablando temas interesantes. Esto nos hace bien, nos hace bien. Nos alimenta el alma y el espíritu. Que esté muy bien. Ya, igual para ti, Jorge. Chao, gracias. Chao. Nos vamos para